Del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, leemos de la siguiente manera en la Reina Valera Gómez. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje, hermanos, ha sido uno de los pasajes más importantes en toda la historia del cristianismo, porque estamos tratando de definir quién es el Logos. La palabra griega es Logos. Tanto en el cristianismo antiguo y aún en el precristianismo, los griegos definían el Logos como un concepto totalmente místico, misterioso. Han habido muchas teorías de identificar al Logos. Y cuando el Espíritu Santo, el autor de su palabra, le dice o le inspira o le da la palabra que acabamos de leer, podemos entonces entender que esto tiene gran relevancia para nosotros hoy en día. Tenemos grupos arianos, herejes, como los llamados testigos de Jehová, cuya Biblia oficial de la Torre de Vigía dice: en el principio era la palabra. Tomando entonces del latín que produjo aquel famoso reformista humano o humanista llamado Erasmo de Rotterdam, que en el año 1517 produjera un texto alternativo al texto latino familiar o común. Y él entonces propone una alternativa que diga: en el principio era el sermo, S-E-R-M-O, sermo. In principio erat sermo, dice en latín. Sermo. Sermo. ¿Qué quiere decir sermo? Los reformistas, como Reina y Valera y otros, Encinas, tomaron esa palabra de su definición múltiple en español y dijeron: bueno, palabra. Entonces pusieron: en el principio era la palabra. Sin embargo, el célebre traductor Erasmo, no fue su intención reemplazar lo que por años existía ya en la Biblia, que era verbum. Y de hecho el debate entre los latinistas era que verbum era más aproximado a la persona de Cristo, mientras que sermo, en el principio era la palabra, era más diseñado para un concepto de logos cosmopolito, misterioso, místico. Y de hecho, hombres como el doctor Hugh Houghton de Inglaterra, un famoso escritor, estudioso, conocedor de la Biblia en latín. Tenemos libros de él. Tenemos no solamente él, sino muchos más que nos aseveran que el sermo de los antiguos no era una referencia a la persona de Dios, sino a un demigogo o un demidios que iba a intervenir entre el hombre y Dios. Ah, perfecto. Alguien dirá: ese es Cristo, nuestro intercede, ¿cómo es? El que intercede por nosotros. El problema es que sermo no define a una persona, sino a un concepto. Tanto así que ahora las Biblias modernas no hablan que en el principio era la palabra, sino que ahora dicen: en el principio era el discurso, era la conversación. ¿Dónde está la persona de Cristo? No, dicen es que la palabra sermo hace más referencia a
a esto, una conversación que existe entre el cielo y la tierra, una conversación. Pero amigos y hermanos, Jesucristo es más que una conversación, que un diálogo. Él es la persona de Cristo, la segunda de la Trinidad. Amigos como Roberto Breker dicen, pero esa palabra, verbo, es catolicismo. A lo cual yo respondo, ¿y qué? Porque los católicos crean en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, no invalida la palabra verbo. Al contrario, la defiende. Si usted es de las personas estudiosas y les gusta verificar todo, simplemente levante un diccionario o googlee la palabra verbo en la página de la Real Academia Española, DRAE, y busque la palabra verbo. A propósito, en mayúscula, nada de en minúscula, porque entonces verbo en minúscula refiere a una parte de la sintaxis o la gramática, acción. Pero verbo en mayúscula hay solamente una definición. Y es la segunda persona de la Santa Trinidad, Jesucristo mismo. Creo yo que en tiempos tan peligrosos en que vivimos, tenemos que tener una Biblia que exalta a la persona y la obra de Cristo. Y no algo que usen los testigos de Jehová, que son arianos, no creen que Jesús es Dios. Es un Dios, y así dice su Biblia. En el principio era la palabra, y la palabra era un Dios. Entonces, no tenemos que bajar nuestra convicción de la Trinidad simplemente porque Reina y Valera y Encinas usaron palabra. De hecho, en el año 1807, los traductores se dieron cuenta de la riqueza, de la trascendencia de la palabra verbo. Y de ahí en adelante era verbo. En el principio era el verbo. Tenemos bastante documentación. Si le interesa, no deje de visitar nuestra página web www.sociedadrbg.com, en el cual usted podrá leer toda la documentación acerca de este muy interesante pasaje, Juan 1:1, y la defensa por la palabra verbo, que a propósito, más de 500 manuscritos existieron antes que la Iglesia Católica Romana fuera a usar esa palabra. Entonces, antes de Jerónimo existieron los padres latinos, y tenemos hoy por hoy más de 500 documentos. Por ejemplo, el de Tertuliano, que aparece la palabra verbum en referencia a Jesucristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.